Escritura es verdad de Dios y es verdad de Dios para ti, para mí, para Sugel, para Evis, para cada uno de nosotros, y es verdad siempre, y es la misma verdad y no varía. Mis opiniones o mis sentimientos o mi estado de ánimo o experiencias no afectan para nada la verdad de Dios. Y eso es importante de reconocer, porque aquellos que somos un poquito más melancólicos, como yo soy, tengo la tendencia a ser más Timoteo que Pablo, y cuando leo 2 Timoteo es como que me identifico con este muchacho. Bueno, era muchacho, 38 años, comparado conmigo, un chico. Me identifico con él, porque soy dado a sentir, y soy dado a dejarme llevar por emociones, y los ataques y a veces sugerencias del enemigo que me dicen, mira, y tú te crees hijo de Dios, mira lo que acabas de pensar. Un montón, un sinnúmero de tentaciones que vienen del padre de mentira y sus huestes espirituales de maldad. Y a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, y tenemos que reconocer que la verdad que Dios ha revelado en su palabra no cambia, no puede cambiar con mis sentimientos, no varía con mis sentimientos. Eso me da mucho un sentido de paz, de tranquilidad, que puedo confiar en lo que Dios ha dicho, esa es su palabra, someteos pues a Dios, su palabra, resistid al diablo, y irá de vosotros. Porque el diablo no te tiene miedo ni a ti ni a mí, pero teme a la palabra, porque es la palabra de Dios. Y podemos rechazar al enemigo y sus sugerencias y sugestiones y pensamientos falsos que pueden venir a nuestra mente con la verdad de Dios. A veces escuchamos a alguien decir en un estudio bíblico, algo, un texto así, para mí este pasaje quiere decir X. Y comienza a decir tal cual. Y obviamente no importa lo que para ti ese pasaje quiera decir. Ya lo mencionaste tú, Josías. No importa lo que ese pasaje significa para ti ni para mí. La pregunta es, ¿qué es lo que significa para el autor bíblico? O sea, para Dios, ¿qué es lo que Dios quiso decir en ese pasaje a través del autor bíblico? Eso es lo que importa, no lo que significa para ti. Me encontraba hace unos años en un país que no voy a mencionar, en un coloquio, así le llaman, una reunión de hombres donde se reunían para tratar temas sociales, temas contemporáneos, y en este día creo que estaban hablando de la predestinación. Y uno de ellos me hace la pregunta, bueno, y yo estaba invitado al coloquio, eran como unos 15 hombres. Y bueno, ¿y tú qué piensas, Henry, de esto? Y la respuesta que di, pensé que era la justa, la que debía ser, y le dije, mira, lo que yo pienso no importa, no importa. La palabra de Dios dice esto. No es la palabra de Dios. Entendemos la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que tú piensas? Como si yo fuera a tener una visión particular, un pensamiento muy especial, que ellos pudieran decir, bueno, eso es lo que tú... No importa lo que yo pienso. Y le dije, francamente, no me importa lo que tú piensas. Porque se habían puesto un poco así belicosos ya, haciendo preguntas. Y no le gustó mucho. A 2 de ellos en particular, me acuerdo. Y le pregunto a mi amigo que está, uno que ustedes conocen muy bien, los que son de la iglesia, le pregunto, oye, ¿pero a dónde me trajiste? Pensé que era territorio amigo pero aquí estoy rodeado de rebeldes y bestias. No dije eso. Bueno, el punto es que me sorprendió que la actitud de estos evangélicos era un poquito, no, ¿qué es lo que tú piensas? Eso no es lo que importa, porque la verdad de Dios es lo que Él ha establecido, Él ha determinado, lo que el autor bíblico quiso decir a esa audiencia a la cual Él escribe,
Lo que quiso decir ese día es lo mismo que quiere decir hoy, para ti, para mí, para todos, para siempre, en cualquier lugar y cualquier época. Porque es verdad de Dios. Y es objetiva. Y no cambia. El Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Noten que eso tiene aplicación a toda la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada. Y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. ¿Cómo puede ser eterna? Porque es de Dios. Es verdad eterna. Está fija en Él. Entonces la palabra de Dios es verdad inalterable. En su totalidad. La verdad de Dios no existe en nosotros, sino en Él. Y Él la ha establecido. Y gracias a Dios que Él la ha revelado. Él la ha revelado en este libro. Con el cual estamos comprometidos para sostener en alto, para exaltar, es su palabra. Entonces, una característica de la verdad, según la Biblia, es que es objetiva. Otro principio que pudiéramos ver, observar, otra característica tal vez de Dios en su palabra, es que la verdad es entendible. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en otras palabras, la verdad de Dios no es mística, no es algo raro, no se encuentra buscándola en ninguna revelación intuitiva. La verdad no se encuentra vaciando nuestra mente y buscándola en sentimientos subjetivos. Si la verdad de Dios es revelación objetiva, entonces se entiende racionalmente. Dios nos creó seres racionales, seres que puedan pensar, que pueden pensar. Y para entender la palabra de Dios debemos usar nuestras facultades mentales que Dios mismo nos ha dado como seres racionales. Ahora, obviamente, hemos visto y escuchado que no depende de nuestro intelecto, por supuesto. Depende de la dirección, la guía del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que dejamos a un lado nuestra habilidad de pensar. Por ejemplo, cuando viajo, a veces me preguntan la gente, sin duda te lo han hecho a ti, Suquel, ¿cómo es que usted hace para preparar sermones? Bueno, para empezar, tengo que decir que no busco algo raro, algo místico. No trato de ver en mi interior ideas o buscar alguna voz interna que me guíe. Lo que hago es que me pongo a orar, por sobre todas las cosas. Hechos 6:4. Nosotros nos dedicaremos a la oración, al ministerio de la palabra. Primero oramos, estudiamos, meditamos y pido que el Señor me guíe a entender su verdad. Como el Salmo 119, versículo 18, dice el salmista, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Obviamente dependemos del Espíritu Santo que está en nosotros, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón para entender. Pero el ejercicio de preparación es intelectual, en el sentido de que debo aplicar las facultades que el Señor me ha dado como ser humano, como creado a su imagen y semejanza, y llevar a cabo esa tarea. El esfuerzo es mental. Mi propósito es tratar de entender el pasaje para poder explicarlo a otros con precisión. Y a veces eso no es tan fácil como suena. Muchas veces me ha sucedido, sin duda otros predicadores pueden decir lo mismo, que uno se esfuerza y hace lo posible y sin embargo no está del todo conforme ni satisfecho con su esfuerzo. Como que le falta algo. Gracias a Dios que el Señor nos usa independientemente de lo que somos. Y el Señor a veces usa su palabra y alguien me dice, qué bendición fue el mensaje hoy. Me quiero caer de espaldas porque para mí fue horroroso en términos de todo lo que hice y cómo lo expliqué. Y para mí no fue explicado bien. Y sin embargo el Señor usa su palabra, su verdad. No utiliza tanto a uno. Gracias a Dios que a pesar de nosotros el Señor nos usa. Recuerdo hace unos años que leí de Lloyd Jones que él pensaba que en toda su vida había predicado 2 sermones que él consideraba buenos.
Imagínense, yo leo los sermones y escucho los sermones de Lloyd Jones, cada uno de ellos es un golazo. Un golazo. Nunca le escuché un sermón que uno diga, hoy le pasó algo al pobre Lloyd Jones. Nada de eso. Bueno, eso me da ánimo, porque si él se sintió así, ¿qué se puede esperar de Henry Tolopilo? O como dice Evis, Tolopilovic. Mi padre es polaco, hablaban polaco y ruso en casa, y la palabra Vic al fin de un apellido, un nombre quiere decir hijo de. Es todo lo que quiere decir. Tolopilovic quiere decir hijo de Tolopilo, que es correcto, pero suena interesante cuando no se explica eso, y la gente me llama Tolopilovic. Bueno, muy bien. Pero el punto es este, que la Escritura debe ser estudiada, debe ser entendida por medio de la capacidad normal de la mente que Dios nos dio. Otra vez, el esfuerzo es mental, y creo que eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia, toma esfuerzo, toma diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, noten eso, con precisión la palabra de verdad. Dios demanda que seamos precisos con su verdad, no haciéndole decir cosas a la Biblia que Dios nunca tuvo la intención de decir, porque algún día tenemos que presentarnos delante de Él y seremos aprobados o desaprobados según la manera que hemos manejado su palabra. Y si lo hicimos de una manera así a la marchanta, o una manera, como dicen en México, chafa, así vamos a ser juzgados. Dios demanda que seamos precisos, exactos, que tracemos rectamente la palabra, lo cual requiere un esfuerzo mental. Este no es un ejercicio místico, no es pararse delante de la Biblia y decir, y esperar que venga algo especial, especialmente cruzado de piernas, sentado en el suelo y haciendo así en la barriga, ¿no? Así no funciona la cosa. Ustedes recuerdan el ejemplo de Nehemías, capítulo 8. El pueblo que había regresado, habían sido cautivos por 70 años en Babilonia, regresa un remanente ahí, y leemos en Nehemías capítulo 8:1, que se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés y que el Señor había dado a Israel. Y el versículo 2 dice, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, noten eso, todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Si bajan la vista al versículo 8 dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo, claro, porque tenían su idioma, era el de los babilonios y tenía que ser traducido a eso, al hebreo, y dándole el sentido para que entendieran la lectura. ¿Ven lo que está sucediendo ahí? Ella se puso a dar un esfuerzo mental y explicar con precisión lo que Dios decía. La enseñanza entonces era algo racional, daban a entender la Escritura dándole sentido para que los que escuchaban entendieran. Ese es el punto, es el punto de toda predicación. Yo quiero que al terminar este mensaje ustedes me entiendan lo que quise decir. Puede ser que no lo entienden, y si eso sucede, la culpa es de ustedes. No, la culpa puede ser mía, que no lo expliqué con precisión. Esdras, el escriba principal acá que se menciona, nos dice en su propio libro, Esdras, ¿se acuerdan? Capítulo 7, versículo 10, que él mismo ejemplifica este proceso cuando dice, Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. O sea, Esdras estaba consciente de su función, de su responsabilidad, estudiar la ley, obedecerla, practicarla, ahora enseñar sus estatutos a Israel. La Escritura se entiende por medio de un proceso normal de usar entonces nuestras facultades mentales. Tenemos tiempo como hasta las 6, ¿no? Estoy bien. Ese es el proceso que usamos cuando estudiamos cualquier
materia, cualquier libro, tenemos que usar nuestra mente. Pensemos en los libros de la Biblia que estudiamos. Cada libro de la Biblia fue escrito en un lenguaje común. No fue escrito en algún código, algo secreto, en algún lenguaje escondido o místico. Fueron escritos para que los lectores los entendieran. Por eso decimos entonces que la verdad, una de las características de la verdad es que es entendible. Leemos la Escritura que fue escrita en lenguaje común por escritores y situaciones reales en un contexto histórico. Entonces es crítico reconocer, primero, que la verdad es objetiva, en segundo lugar, que es entendible. Ahora, eso nos lleva a una conclusión. Si eso es cierto, si es la palabra de Dios, si es objetiva, si es entendible, entonces la verdad de Dios es sumamente confiable. Podemos confiar en ella. Y no vamos a entrar en detalles en cuanto a eso, es obvio. Lo que debemos hacer es predicar, enseñarla con convicción, enseñarla con autoridad, predicarla con autoridad, y eso nos lleva a otra característica en la cual quiero estacionarme un ratito antes de concluir. Y es la característica siguiente: la verdad tiene carácter autoritativo, la verdad de Dios tiene autoridad. Queremos estacionarnos aquí un minuto. La palabra de Dios no es otra fuente de información que ofrecemos para discutir, para debatir. Cuando Dios habla en su palabra, es palabra final. Por eso Lutero se paró y dijo: a menos que ustedes me convenzan por la palabra de Dios que yo estoy mal, errado, aquí me paro y aquí muero, si es necesario. Porque estaba convencido que la autoridad final es la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene autoridad, no el Papa, no la Iglesia, no ningún cuerpo eclesiástico, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso encontramos en una declaración tan contundente del apóstol Pablo allá en 2 Timoteo, a Timoteo, en la última epístola de Pablo, en cortas semanas iba a ser ejecutado en Roma, y él le dice a Timoteo, estas son sus últimas palabras. Imagínense, la última carta escrita por el apóstol, dice en el capítulo 4 de 2 Timoteo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Noten que llama a la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, mandamiento. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ese es un tono de autoridad. Esas no son sugerencias divinas. A Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, manda. Muy importante. Una de las características de la verdad es que no tolera la competencia. Algunos nos llamarán cerrados, cuadrados, intolerantes, pero Jesús dijo, por ejemplo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Eso es exclusivo. El Evangelio es exclusivo. No tolera competencia. No es que hay varios caminos a Dios, y los mahometanos de una manera, y los budistas de otra, y estos de esta manera, y otros de otra manera. Hay un solo camino a Dios. Y hay una sola verdad de Dios que está revelada en su palabra. Por eso la palabra de Dios es la palabra final sobre todo aquello que esta palabra toca. Por lo tanto, la proclamamos con autoridad porque representa y es la ley de Dios. A la gente no le gusta escuchar acerca de la ley en estos días. La gente no quiere escuchar que son responsables delante de Dios, que son violadores de la ley moral de Dios. No quiere escuchar que Dios les manda algo. No les gusta escuchar que Dios les llama adúlteros, mentirosos, inmorales y una serie de descripciones ahí. Los pecadores no quieren escuchar estas cosas porque éstas les confrontan con su condición de rebeldía ante Dios. Interesante que hoy en la iglesia
existe una tendencia de evitar todo aquello que recuerda al pecador de que es un deudor de la ley de Dios. Y la razón es porque tal mensaje es ofensivo y confuso, dicen, en esta cultura y espíritu de la edad postmodernista. Y como dije, vivimos en una época donde el hombre en general no cree en absolutos. La ley de Dios y el juicio venidero de Dios como consecuencia de violar la ley de Dios es un tema que causa indigestión emocional, por decirlo así. Y es, según muchos evangélicos, mejor evitarlo para que el hombre moderno, porque el hombre moderno no entiende ese concepto de la ley. Entonces hablemos de otras cosas en lugar de hablar de la ley absoluta y demandante de Dios, ya que ellos no entienden eso de una ley absoluta. Es un concepto foráneo a la mente moderna, el hombre contemporáneo. Pero el problema con esa conclusión y enfoque es que la Escritura enseña específicamente que la ley de Dios fue dada por Dios para revelar el pecado. O sea que no podemos evitarla. Noten las palabras de Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, dice Pablo, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. ¿Se acuerdan? Y en el versículo 8 dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Por qué fue dada la ley? Bueno, la ley no fue dada para que la guardemos. La ley no fue dada para que ganáramos la salvación. Al contrario, Pablo dice que por las obras de la ley, Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ese es el punto de la ley. La ley apunta a nuestro pecado e inhabilidad de guardarla. Por eso nadie se puede justificar guardando la ley, porque claramente dice Pablo en Gálatas 3:24, ha venido a ser nuestro ayo, nuestro pedagogo, nuestro tutor para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe, no por la ley. El propósito de la ley, escuche bien esto, es ponernos bajo la maldición de Dios. Gálatas 3:10, porque los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito es todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Si erramos en una, dice Santiago, ya somos culpables de todo. Entonces la ley obviamente nos maldice. ¿Por qué? Porque no podemos guardar la ley. Pablo se creía que como un fariseo era irreprensible en guardar lo externo de la ley. Y habla de eso en el Filipenses capítulo 3. Pero Pablo está enseñando acá que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Cristo, dice el versículo 13 de Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque Cristo está maldito. Es todo aquel que es colgado en un madero. Algunos dicen, pero el pecador común de hoy no entiende eso. No podemos hablar así, la gente no entiende. ¿Saben qué? Sí lo entiende. ¿Cómo es que lo entiende? Porque claramente nos enseña Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Y el versículo 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay una ley moral que Dios ha escrito en el corazón de cada ser humano. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. En Romanos 1:19 dice que lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y el versículo que sigue dice, no tienen excusa. El ser humano entiende las demandas de la ley, las demandas de la ley moral de Dios, porque Dios ha escrito en cada uno de sus corazones lo que es bueno, lo que es malo, lo que Él demanda. Y aún más, el Espíritu Santo es quien finalmente hace la obra de salvación en el hombre. Jesús dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Entonces la ley de Dios escrita en el corazón del pecador es nuestra aliada, por decirlo así, para predicar el Evangelio. Y la obra del Espíritu Santo es convencer al pecador de su infracción de la ley. Debemos predicar la ley y hacerle ver al hombre su condición de infractor de lo que Dios demanda de él antes de predicarles el único camino de salvación, que es por fe en Cristo Jesús. El hombre necesita saber las demandas de Dios. Por eso me encanta como Joyce Jones lo puso así. El pecador es una monstruosidad en el universo y necesita saberlo. Tiene razón. Tenía, porque ya está con el Señor. Debemos predicar la ley con autoridad de tal manera que alarme al pecador, que active su conciencia, que le acuse de haber infringido lo que Dios aún ha escrito aún en su corazón, que se vea confrontado directamente con las demandas de Dios en su palabra y finalmente llevarlo a la necesidad de un Salvador. Creo que MacArthur dijo, el mensaje de salvación en Cristo solo tiene sentido a la luz de la violación de la ley de Dios. Claro. No es cuestión de darle el remedio sin primero haber enfocado en la enfermedad. El hombre no necesita que lo elogien más. Hoy es muy popular el gran evangelio de la prosperidad. Y ese evangelio es popular. Las iglesias masivas de Latinoamérica y en Estados Unidos, donde eso se enseña y donde te dicen que Dios te quiere próspero, Dios te quiere sano, Dios te quiere que tengas un alto estima de ti mismo, etcétera, etcétera. El hombre no necesita tener más estima de sí. No necesita que lo elogien más y le hagan sentir bien cuando ya lleva un corazón engañoso, perverso. Y por naturaleza es duro a las cosas de Dios. Entonces debemos predicar, enseñar la ley. Y lo he dicho de una u otra manera, pero la ley, la verdad de Dios en la Escritura es exclusiva. O sea, no se puede mezclar con lo que es falso. Simplemente para darles un pasaje, Gálatas 1:8 dice Pablo, pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio, contrario a lo que hemos anunciado, el tal sea ¿qué? Anatema, sea maldito. Dios no tolera la mentira, por más leve que sea, ya que toda mentira tiene su origen en el padre de mentira, el diablo. Y su misión es propagar el error y la mentira. Y por supuesto, finalmente, destruir las almas de los hombres. Y finalmente, con esta característica de la verdad en la Escritura es la siguiente. La verdad demanda obediencia. Con eso concluimos. La verdad de Dios demanda obediencia. No es para debatir. Una vez que conocemos la verdad, conocemos su autoridad divina, sabemos que la verdad es independiente e incompatible con el error, es entonces nuestra responsabilidad de obedecer la verdad. O sea, la verdad debe ser aplicada. Si creemos que la verdad tiene autoridad absoluta y es incompatible con el error, esta debe reflejar en nosotros santidad, la santidad de Dios en nuestra vida, viviéndola, sometiéndonos a ella y obviamente proclamándola. El desobedecer la verdad es negar la verdad. No es cuestión de decir como individuos y como iglesias que creemos en la Escritura, creemos en la autoridad de la Escritura porque somos evangélicos. Y luego en la práctica desobedecer o prestar atención a lo que Dios claramente enseña que no se debe hacer. No es cuestión de hablar, decir. Y ser como aquellos que Pablo subraya en Tito 1:16 que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y noten, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Entonces decir que creo la verdad, pero no la obedezco, es incongruente. Es equivalente a decir, o a tener, mejor dicho, una fe muerta, como Santiago nos menciona
una fe de credo que no es mejor que la fe de los demonios que creen. Son todos ortodoxos los demonios. En su teología son todos evangélicos de las doctrinas de la gracia, lo saben bien. Creen, pero van en camino a una eternidad totalmente separados de Dios, como aquellos que rechazan la verdad. Es una fe de credo, simplemente crea, dice Santiago, creen pero tiemblan. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. La iglesia, nosotros fuimos llamados a ser columna y sostén de la verdad de Dios. Esa verdad fue revelada en la Escritura y es la autoridad final. Y concluyo con esta referencia de Lloyd Jones también. Como pueden notar, Lloyd Jones es uno de mis santos de devoción. Dijo lo siguiente: tengo una estatuita de Lloyd con una velita prendida en mi oficina. Dijo Lloyd Jones, y es una traducción, así que espero que no sea poco. Estoy tratando de traducirlo bien, pero dijo: o nos sometemos a la autoridad de la Escritura, o caminamos a la deriva en un pantano en el que no existe lugar donde hacer pie. Esa es la idea. Si no creemos en la autoridad de la Escritura, estamos abiertos a cualquier cosa y andamos a tientas. Y en un pantano, imagínense, ¿dónde está el próximo? ¿Dónde puedo poner pie firme? Así anda la persona que no se somete, el creyente que no se somete a la autoridad de Dios. Ha sido una semana muy intensa y muy específica en términos del propósito, el objetivo, enfocarnos en la Escritura, y en esta última sesión específicamente en la autoridad de esa Escritura para nuestras vidas. Es mi oración, ha sido la oración mía y de ustedes y muchos que nos están viendo, observando, escuchando por internet, que esta conferencia no sea una conferencia más, como dijo Michael, sino que sea una conferencia donde el Señor nos ha hablado, nos ha motivado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, según la manera en que el Señor nos ha hablado. Y vamos a dejarlo ahí.